habíamos quedado en la envolvente, ¿no? Que son condiciones que son importantísimas tomar en cuenta en el momento del diseño, ¿no? Entonces ya vayan ustedes tomando nota de dónde les correspondería, ¿ya? Ahora vamos a ver el viento, que hemos dicho que el viento también es un elemento que debe ser considerado como estrategia. ¿Cómo funciona el viento? Aquí yo he hecho una serie de diapositivas que espero que les sirva, porque a partir de estas diapositivas ustedes tendrían que definir ahora cómo van a colocar sus ventanas, ¿no? Dónde las necesitan colocar. Cuando hacemos estrategias para el viento y la ganancia térmica que tenemos en los espacios, hay un elemento que nos va a interesar mucho, que es este espacio de acá, abajito, este murito que yo tengo, que lo llamamos umbral, antepecho, zócalo, no sé cómo quieran ustedes llamarlo, que es este espacio de acá, ¿no? Este murito que está sobre la superficie de nuestro suelo, ¿no? Y que es la que da pie para que aparezca la ventana por encima, ¿verdad? Entonces, cuando yo actúo a través del umbral, ¿no? Vamos a ver que esto es lo que tengo, ¿no? Si yo tuviera una sola ventanita acá, el aire caliente que yo tengo al exterior se va a ingresar a través de mi ventana, va a ingresar a mi ambiente y va a formar parte de mi espacio. Porque la ventana no solamente tengo un área translúcida, ¿verdad? Tengo también batientes a través de las cuales ingresan. Si yo tengo una temperatura extrema afuera, cuando yo abro la ventana, es como una patada de calor que me llega a la cara, ¿verdad? Entonces, esta temperatura externa es la que va a formar parte, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre cuando hay ganancia térmica. Cuando yo tengo dos ventanitas en la misma vivienda, puestas, ¿no? Una al frente de la otra, esta ganancia térmica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar, va a formar parte y va a salir, ¿no es cierto? Ayudada también seguramente por la ventilación, ¿ya? Y todos estos elementos, miren, fíjense, debajo del alero, son elementos que van a acumular también calor. No sé si alguna vez ustedes han cambiado el foco tal vez de su alero, de su vivienda, en pleno sol, digamos aquí, ¿no? Antes de que sea de noche, alguien les ha mandado a cambiar un foquito, o a arreglar un alero, o a quitar un nido de pájaro, un panal de abejas que se hizo ahí. Cuando nos acercamos muy cerquita de la cubierta, como la cubierta está en plena ganancia térmica, estos espacios son como celdas o trampas de calor. Es por eso que aquí los materiales que utilizamos en aleritos, ¿no? Tienen este efecto de ganancia, es decir, tienen temperatura acumulada, ¿no? Y se deterioran con mayor facilidad nuestros aleritos, ¿verdad? Entonces es por esta trampa de calor que tienen, ¿ya? Entonces, bueno, otro clic. Entonces tenemos lo que se llama la insolación. Si la vivienda está obviamente habitada, fíjense este espacio que es la insolación, este calor ganado del espacio interior, está afectando directamente al usuario. De la misma manera cuando tenemos las dos abiertas, ¿no es cierto? Pero en este caso ya está de pasada, no se está quedando en el espacio, ¿ya? Y además, este calor hace que nuestra cubierta, fíjense en este ejemplo, la cubierta está más alta y en este está más bajita. ¿Por qué sentimos que cuando la cubierta está muy bajita, por qué sentimos que es más calor? Porque hay menos volumen de aire, ¿no? Y por tanto estamos en contacto más directo con esta famosa insolación, que es este color amarillito, ¿no? Que está en la diapositiva, ¿no? Cuando la cubierta es más alta, la insolación está más arriba y no está en contacto directo con nosotros. Pero cuando nuestra cubierta es muy bajita, este espacio de insolación ya está dentro de nosotros, dentro de nuestra área, ya nos afecta. Ya estamos empezando a transpirar tal vez en los ambientes, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Cuando tenemos ahora el efecto del viento. Si diseñamos en base a la dirección de viento,
tu ¿no? cabeza. Es decir, ¿Has visto mucha tele? si pueden ¿Mm? apagar sus micrófonos, Mm. por favor. Entonces, tenemos, hemos hecho el análisis de la rosa de vientos, sabemos cuál es la dirección que tenemos del viento predominante y en base a esa dirección de viento, como está aquí las flechas en azul, es de izquierda a derecha, diseñamos nuestra casa. Este es un mal diseño. ¿Por qué? Porque sé que mi dirección de viento está acá y yo le he plantado las ventanas al revés. Es decir, acá donde debería estar está cerrado y acá está abierto. Entonces, ¿cómo va a actuar el viento? ¿No? Y este está al revés. Vamos a ver cómo va a actuar. En el primer caso, el viento se va a chocar con el muro, va a pasar por la cubierta y no va a ingresar. Y mi espacio de insolación no se va a... no vamos a poder hacer nada. Vamos a tener ese espacio de insolación actuando sobre la cubierta. En el segundo caso, va a entrar, no tengo una ventana externa, es decir, al frente de la otra, por tanto, mi ventilación va a ingresar en el espacio, va a tomar contacto probablemente con el espacio de insolación y en algún caso, ¿no?, va a pasar por arriba y en algún caso va a eliminar algo de esa insolación que está pudiendo intervenir en ella. Entonces ya no es del mismo tamaño como veíamos aquí, ¿verdad? Si ahora tenemos doble ventana, pero aquí en este tercer caso le hemos abierto una abertura en la cubierta, ¿ya? En el caso este, que tenemos ventanas opuestas en ambos, ¿no? Tanto para, ¿no?, que está también en dirección de viento, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a ver, ahí tenemos el viento que pasa de un extremo al otro, ¿no?, y que nos retira gran parte de ese espacio de insolación. Pero cuando tenemos otra tercera ventana ahora encubierta, pasa el viento, ingresa en el ambiente, sale de él, pero otro sale por la cubierta. Por tanto, nuestro espacio de insolación desaparece. Entonces yo tengo ahí un espacio más fresco. Entonces, ¿qué me conviene hacer? ¿No? Probablemente me convenga pensar que ahora estos espacios o estas ubicación de ventanas, en el mejor de los casos, sea pensada a la misma altura y en posición opuesta, pero una tercera más arriba para que retire toda la insolación que se genera al interior de mi vivienda, ¿no? Entonces, esos elementos se tienen que considerar en el momento de diseñar. Bien. Entonces, a partir de aquí, todas estas estrategias que ya hemos visto, ¿qué son entonces los famosos reguladores ambientales? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo se los puede diseñar? Para eso, y esto va a estar orientada a la práctica 4 que tenemos ahora, ¿no? Entonces, para esto, he preparado varias diapositivas para explicarles, pero no sin antes mencionar que desde hace rato ya les estoy diciendo que la piel de nuestra vivienda es el cerramiento vertical y el horizontal que vayamos a tener. Es el material del cual está hecho ese cerramiento. Y como esto podemos encontrar millones de ejemplos en la naturaleza. Y les pongo aquí los que he podido atrapar en imágenes y hemos podido poner. Ustedes se van a dar cuenta que si ustedes van y buscan ahora, hay una corriente de arquitectura que está muy, muy interesada en ver cuál es el funcionamiento de estas pieles que les muestro acá. Es decir, que podamos tener ventanas iridiscentes como el escarabajo, ¿se imaginan? Como las alas de la mariposa o del colibrí. Que tal vez que el rayo del sol me llegue en un cierto ángulo y cambien de color. Que cambien de temperatura, ¿no?, según lo que vayamos a necesitar al interior. Por tanto, la naturaleza es sabia, ¿no? Es la mejor arquitecta, como decimos, ¿no? Nos ha superado y nos ha ganado y nos viene dando cátedra hace millones y millones de años, pero lamentablemente nosotros somos ciegos que no queremos ver, ¿no? Entonces, tenemos aquí ejemplos de esta maravillosa arquitectura, ¿no? Desde cada elemento, ¿no?, que está pensada, no está hecho y puesta al azar,
la textura de la piel, la proporción, ¿no?, de las líneas, las escamas, las plumas, no sé, todo está pensado en base a esta piel, ¿no es cierto? Y a la función que va a tener. También en la naturaleza tenemos estas tramas, ¿no? Las hojas, los árboles, hasta incluso cuando la tierra se reseca, ¿no?, aparecen estas famosas tramas, que no están hechas al azar. Pero díganme ustedes, bueno, aparte del panal, todas están pensadas en base a una geometría, ¿verdad? Pero no están pensadas en base a una geometría recta, 90 grados, ¿no? Sino es una geometría natural. Y esta geometría natural es la que tenemos que usar y aprender, reaprender, diría yo, porque lo hemos perdido, nuestros antepasados lo hacían, observar y reaprender a utilizar, ¿ya? Entonces esto es lo que yo enseño para motivarlos, ¿no?, a pensar ahora en estas tramas, ¿no? Nos hemos acostumbrado que en el taller nos dicen existe la trama ortogonal, la diagonal, ¿no? Tal vez si quieres poner alguna curva, pero más allá tal vez de pensar en algo más de eso, pensemos en estas tramas que tenemos como ejemplo en la naturaleza, ¿ya? Y la arquitectura vernácula, ¿no?, que para mí es muy sabia porque ha sabido interpretar esta forma de la naturaleza en nuestra forma de vida, que ha sido capaz de llegar a durar millones y millones de años, ¿no?, en pie, y nuestras construcciones a los 5 años ya se están cayendo, ¿verdad? Entonces como que hay que reflexionar a partir de aquello, ¿no? Entonces, aquí les hablo de lo que es la arquitectura receptiva. La arquitectura receptiva es una evolución de la arquitectura, si ustedes la buscan en el internet la van a encontrar, que mide las condiciones ambientales reales, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Ver el terreno, dónde estamos interactuando, medir temperaturas, humedades, referenciar todo, ¿no?, para que después con toda esa información podamos realmente diseñar para el lugar en el que nos encontremos, ¿no? Claro que esta arquitectura receptiva actúa en base a sensores para que tengamos algo ahí de domótica y que pueda esto funcionar de esa manera, ¿verdad? Entonces, el objetivo es mejorar el rendimiento energético de los edificios, ¿no?, bajar los niveles de contaminación, de consumo de los gases, ¿no?, de los productos derivados del petróleo, mejorar los rendimientos de agua, de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí les traigo varios ejemplos, ¿no? Ahí está uno que es de la Universidad de Dinamarca. Fíjense, los reguladores ambientales son estos. Díganme a qué les hace referencia. Parecieran que fueran aves, mariposas, insectos, alzando vuelo, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que en esta arquitectura, al igual que les he hablado de estas tramas naturales, está en base a tramas, ¿verdad? Todo el lenguaje o toda la arquitectura está pensada en una trama general, ¿no? Entonces, esta trama que está pensada para que se pueda tener elementos que puedan abrirse o cerrarse, dependiendo de si va a ganar sol, va a dejar pasar ventilación, ¿no?, va a aislar. Entonces esos son los elementos móviles que me hacen las fachadas móviles que vamos a tener, que en algún caso pueden ser lisas, ¿no?, o en algunos casos se pueden abrir como estas, fíjense. Entonces las fachadas ya van formando parte de esta piel, ¿no? Y los ejemplos que les voy a mostrar aquí son esos, ¿no? El Instituto de Investigación Médica, ¿no?, en Australia del Sur, lo mismo, ¿no? Tenemos un trabajo de trama en fachada, y ese trabajo de trama permite que existan elementos o prototipos, los llamo yo, móviles, que me permitan el ingreso de luz o de calor o de iluminación, ¿ya? Ahí está un prototipo. Dime, Edgar. Antes de seguir pasando y ver bien los ejemplos, la anterior del edificio es el que se veía que se abría. Ese es el edificio inteligente, el que está vigente. Un hito más. Sí,
Si quieren conocer más acerca de eso, fíjense aquí yo les dejo la referencia y si quieren les puedo poner todas estas referencias, les voy a poner en el chat del WhatsApp, sí. ¿no? Todas las que les voy a mostrar tienen esta referencia para que ustedes entren a su página, vean, ¿no? Lean, vean las fotografías porque algunas nada más las he puesto y tomen referencia del proyecto, ¿sí? Ya, entonces les voy a pasar esas, compromiso con ustedes, perfecto. Ahí está la fachada esta de Australia del Sur, ¿no? Como les decía, de nuevo es una fachada en trama, móvil, pensada para eso, para captar sol, captar iluminación, ventilación. Está el prototipo trabajado, ¿no? Desde la unidad, ¿no? Cuando hablamos de diseño de regulador ambiental, tenemos que pensar en este prototipo y inmerso en una trama, que es lo que vamos a hacer ahora con su prototipo, ¿no? El prototipo de vivienda que tiene, ¿ya? El estadio de Emiratos, de la misma manera, fíjense, esta es más o menos como esa que hablábamos, ¿no? De una trama iridiscente que cambia de color, que se transforma, no solamente tal vez para que sea bonita de noche, sino también para que pueda captar mayor energía, mayor temperatura, pueda ser móvil, dejar pasar la ventilación, ¿no es cierto? Entonces es otro ejemplo, ¿no? Ahí está el prototipo, cómo se ha diseñado el prototipo, cómo se hace la movilidad de este prototipo y cómo se trabaja en las alas de del estadio, ¿no? Donde son las circulaciones, ¿no? Y cómo se ve esto ya en fachada. Todo en base a una trama, ¿no? Este es otro ejemplo, el centro comercial de Lei en Shanghái, de la misma manera pensada nuevamente en una trama. En esto que alguna vez ustedes han debido escuchar que es la arquitectura fractal, ¿no? Es decir, que un elemento pequeño pertenece a un todo del conjunto, ¿no es cierto? Entonces esto también ahí tienen su referencia, ¿no? Varias vistas del mismo proyecto pensado principalmente en dotar al edificio de esta piel y estas características que según va haciendo la trayectoria del sol, seguramente esta fachada necesita ser abierta, se van abriendo, ¿no? Y esta necesita estar cerrada, ¿no? Y cuando llegue el sol probablemente se vuelva a abrir, ¿no es cierto? Esta escuela de arte de John Curtin en Australia también, nuevamente pensado en una trama envolvente. Fíjense, todas estas tramas no son planas, ¿no? Sino son tramas en 3 dimensiones que permiten que existan elementos móviles, ¿no? Y que permitan que se genere ganancia térmica, producción de calor, energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos el mismo proyecto en varias otras fachaditas, ¿no? Y cómo actúan, ¿no? Captando los rayos solares justo en la fachada que está directamente relacionada con la entrada de sol para que tenga mayor captación solar, ¿no? Lo mismo acá. Este es otro ejemplo que me gusta mucho mencionarlo y me gustaría que ustedes entren, está en español, lo lean, es muy interesante. Es las fachadas de Mashrabiyya, que se llama, que es una fachada adaptada, dinámica en los Emiratos Árabes. Otra vuelta utilizando esta arquitectura vernácula que hablan, ¿no? Saben ustedes que la cultura árabe tiene estos elementos, ¿verdad? En puertas y ventanas que se utilizan, pero que son translúcidos, transparentes, que permiten la entrada del aire, pero que tamizan la entrada de sol. Y de esta manera hacen que el calor se quede afuera y solamente ingrese algo de calor y ingrese la ventilación. Entonces, a través de estas fachadas, ¿no? Es un estudio de un proyecto en estudio, ahí está también el link, que se hace para ver cómo este sol reflejado más la ventilación me ayuda no solamente para que yo pueda tener un espacio que goce de privacidad, pero también pueda tener tal vez un espacio más abierto, pero que a la vez contenga un espacio ventilado, ¿no? Que me reduzca temperaturas al interior. Entonces, con este estudio, ellos han planteado, a través también de este análisis, ¿no? Que antes en la arquitectura árabe habían estas ventanitas. Fíjense, ahí tenemos en la perspectiva, en foto, y un corte. Miren qué interesante. Esta mashrabiyya es este tejido que se utilizaba en los paneles y eran los falsos balcones.
¿Cómo ventilaban? Antes no había pues, aire acondicionado, no había energía eléctrica. Entonces, en estos falsos balcones, fíjense qué interesante, ponían este cántaro que era de cerámica, que tenía agua. Y este cántaro estaba puesto en el balcón, el falso balcón. Entonces, el viento que pasaba por esta maravilla, que era esta trama, hacía que el agua fresca del cántaro, porque saben ustedes que el agua contenida en un contenedor cerámico se mantiene fría. Entonces este calor, este viento caliente en contacto con el cántaro hacía que este calor disminuya su temperatura y pase un viento fresco. Entonces, este era su aire acondicionado. Fíjense qué interesante. Entonces hicieron esto, aplicaron esto en su edificio. Y ahí está la trama que utilizaron, y esta es la famosa maravilla que utilizaron en su proyecto, pensado en base a esta trama con una estrella de 6 puntas, donde esta misma estrella, ¿no?, está articulada con esta otra de 3, y se va adicionando y se va moviendo de modo que se cierra como un origami, ¿no? Porque una forma de llegar a esto es el origami, ¿no? Es el arte de doblar papel, ¿verdad? Y a partir de esto, ¿y quién no ha hecho en su juventud o en su niñez los sacapelos, verdad? ¿Quién no ha hecho? Todo el mundo ha doblado un sacapelos. No me digan que no les parece un sacapelos ¿verdad? Entonces, imagínense pensar que un sacapelos puede ser parte de un proyecto arquitectónico tan revolucionario como este. Es esta la arquitectura bioclimática, ¿verdad? Es esa piel que le estamos dotando ahora a nuestro edificio. El Hotel Hom en Barcelona, España, que con una fachada bastante simple, pareciera que fueran las escamas, ¿verdad?, que se abren. ¿Qué es lo que hace? Actúa en contra del viento, dependiendo de lo que se quiera, conduce el viento fuera de su fachada y más bien capta energía térmica por el otro lado. Dependiendo de lo que uno quiera, fíjense, tan facilito como elevar como una escamita nada más la fachada, ¿no? Y en su cubierta le pone estos que actúan como chimeneas o como faroles, que ingresa el aire fresco, porque tiene además una cubierta de césped que le aporta humedad, ¿no? El edificio de oficinas de la Embajada de Laos, donde en la parte externa tiene estos elementos que son captadores de energía solar, que la convierten en energía eléctrica para el funcionamiento de la embajada. Entonces no necesitan nada, o sea, la energía eléctrica les sale cero, gratuita, no pagan ninguna factura, ¿verdad? Y en su fachada también tienen, justo en la fachada que está orientada más al sol, tienen estos elementos que son captadores de energía, y del mismo tiempo están bloqueando una entrada de sol directa. Entonces le están acumulando la energía y la están convirtiendo en energía eléctrica, ¿no? Lo mismo sus aleritos en ventanas, ¿no?, que ya estos también son móviles, se accionan, se bajan y se ponen como aleros después, ¿no? Y finalmente el nido de abejas en Los Ángeles, que tiene también una fachada en base a una trama pensada de esta forma aerodinámica, tal vez no hexagonal como el nido de abejas, pero muy similar por la densidad de su trama, ¿no? Pero que de alguna manera también sirve para que sea una trama que pueda actuar en base a estas estrategias pasivas inicialmente, ¿no? Pues entonces aquí les pongo varias tramas para que ustedes se inspiren en el famoso origami, ¿no?, que no es nada más que doblar papel para que ustedes puedan encontrar en base a estas tramas cuáles podrían ser la forma de estos reguladores ambientales que ahora van a tener que diseñar dentro de esta trama, ¿no? Porque no me conviene pensar en un regulador ambiental individual si no está dentro de una trama contenida, ¿no? Ahí les pongo varios si quieren alguno probar con estas, ¿no? Esta creo que les he puesto en el proyecto, en el trabajo. Si no, se los voy a pasar como PDF para que ustedes puedan imprimir, y en base al doblado de papel ustedes puedan llegar, probablemente no hacer un espacio tan privado como este, ¿no?, y tan comprimido como este, tal vez mucho más grande, pero les pueda servir de inspiración para que hagan su prototipo de vivienda. Un casco para ti, Edgar.
Sí, bien, aquí les pongo otro ejemplo de trama, ¿no? Y este tercero. Si se animan a doblar alguno, pueden hacerlo, ¿ya? Y esta es la arquitectura tradicional que tenemos, ¿no? Pero que también es una arquitectura bioclimática, ¿no? Fíjense, puede ser que no actuemos tal vez con esas tramas tan rebuscadas como hemos visto, pero nuevamente aquí vemos tramas, ¿no? Nuevamente ahí vemos un solarium adosado a la fachada, un muro verde, otra vuelta un solarium acá, una cubierta verde con panel solar, ¿no? Entonces nuevamente aparece, aunque fuera muy tradicional con una vivienda a dos aguas, nuevamente aparecen esas estrategias. Les pongo ahí como inspiración por eso, ¿no? Hay otras, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? Para que sea nuevamente como la maravilla que veíamos hace rato, que deje pasar la ventilación, el aire, pero que tamice la entrada de sol, ¿no? Entonces, la práctica 4 es realizar ya a partir de ahora la famosa infografía de rediseño del prototipo con todos los materiales que ustedes han ido acumulando en gráficas. Para eso tienen que hacer todos estos elementos, yo los he mencionado. Probablemente algunos me he olvidado, no sé, ustedes si ya lo tienen averiguado, investigado, lo van a colocar. No se olviden que no es solamente pegar, ¿no? He estado siendo incisiva con ustedes en la presentación de sus proyectos de que pongan sus comentarios de análisis, porque nos sirve mucho para la práctica final, ¿ya? Pónganle sus comentarios. No le pongan solamente los comentarios que ustedes hayan extractado tal vez de la página, ¿no? Háganle ustedes sus propios comentarios, ¿no? Acostúmbrense a aquello. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de la infografía, ¿no? Esta es una casa solar de epidermis giratoria, ¿no? Como su prototipo ha ido evolucionando. Probablemente no van a ustedes a hacer obviamente maquetas, pero sí van a trabajar en 3D su prototipo, ¿no? Y la información que tienen que poner, ¿no? De descripción, ¿no? Qué tipo de proyecto están haciendo, o qué estrategias, sus gráficas, ¿no? Tal vez cómo está inclinado el sol, cómo está entrando la ventilación, si están proyectando aquí bloquear la ventilación y tal vez aquí solamente ganar temperatura, no sé, ¿cierto? Dependiendo del lugar en el que se encuentre, ¿no? El análisis ahí está de ventilación, siempre con esas flechitas como les he mostrado, ¿no? El análisis de, este es de, a ver, veremos aquí, este es de ubicación, ¿no? Con la carta solar, ¿no? Ahí les pongo algunos ejemplitos, ¿no? De cómo colocar en su infografía probablemente, ¿no? Adecuación también del tema funcional, ¿no? Y cómo tal vez una de sus planteos sea que el área verde les pueda servir para mejorar, tal vez necesitan humidificar, no tengan la estrategia de humidificar más bien sus ambientes. Pueden ustedes hacer uso, ya se nos va a acabar de nuevo, voy a pasar rápido. Y algunos ejemplos de prototipos, ¿no? Fíjense, ese es un edificio de departamentos, ¿no? Pueden ustedes también ver eso, ¿no? ¿No? Este es otro, semienterradas para aquellos que tengan temperaturas muy cálidas, o más bien descubiertas arriba, tipo palafitos, donde puede entrar la ventilación por debajo, ¿no? Cuando tengan temperaturas muy calientes también, ¿no? Vean ustedes, de esto hay mucho en el internet, yo les he puesto algunas ahí para servirles de inspiración, y creo que estas últimas son las que les he puesto en la práctica, en la plataforma, ¿no? Bien, eso sería, chicos y chicas. Si hay preguntas, como ya va a terminar esto, si hay consultas acerca de la práctica, esta que ya les ha llegado con nota, si hay consultas de la práctica que se entrega mañana, podemos organizar otra nueva reunión para las consultas. Todo lo que yo había preparado como explicación para hoy es hasta aquí, ¿no? Entonces, hasta que nos corten, si hay algunas preguntas, díganme por favor. Estoy atenta a sus preguntas. Arqui, yo quiero preguntarte algo. Dime.
Aquí la práctica número 4, ahí en la plataforma dice que lo vamos a presentar todavía en agosto, ¿verdad? Y Exactamente. el día sábado, Arqui, ¿qué vamos a presentar? Eh, no vamos ¿El a avance? presentar nada, o quieren presentar. Bueno, en realidad les digo, No, 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 Arqui, ya, la no, no, práctica Arqui, 4, creo que no hay tiempo. sí, la práctica 4 Sí. es una práctica que yo le he puesto para el final de la clase, es decir, nuestra última clase es el 7 de agosto. El 7 de agosto lo que vamos a hacer es una defensa de la práctica. Pero yo no quiero decirles, bueno, hasta el 7 de agosto no quiero ni ver sus trabajos. Ahora, el sábado que vamos a pasar clase, ya vamos a ver el tema de energías, ¿ya? Si tienen algunas consultas, nos podemos quedar para los que tienen consultas de su práctica, su infografía, su prototipo, me está yendo bien, he doblado así o no he doblado, estoy usando el origami, veremos, muéstreme, listo, me muestran, verificamos, hacemos seguimiento, pero la entrega es con la defensa hasta el 7 de agosto. Eso no quiere decir que ustedes no se hagan revisar. Mientras más revisiones tengan, obviamente mejor encaminado va a estar su prototipo, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo le he relegado para el sábado, creo que es sábado 7 de agosto, ¿verdad? La práctica de mañana, si hay consultas, por eso nos quedamos al final. Hay una práctica que les he puesto ya en plataforma desde la primera clase y está explicada ahí, pero que no la hemos conversado. Les digo así rápido, que es la práctica de hacer 3 conceptos. Una pregunta sobre la práctica de mañana. Sí, esta ultimita les explicaré. Arqui, ¿Sí? Hola, hola, estoy con... ¿Ahora sí me escuchan? Ok, estaba con sí, internet Arqui. inestable, ya. Esta última práctica, les decía, son 3 conceptos que por persona tienen que hacer. Y les he puesto como una especie de enciclopedia en práctica, ¿no? Que de todos estos términos que hemos visto, yo no quería poner fulano me hace tal, cada uno vaya escogiendo, pero que no se duplique, en concepto y en gráfica, para que a ustedes les pueda servir después de los términos que hemos estado utilizando. ¿Ya? Si para facilitarles, si quieren yo les puedo hacer un listado y el día de mañana les subo y en base a ese listado ustedes van escogiendo 3 y hacen esas tres para incluir en la enciclopedia. Eso al final también se va a entregar. Dime ahora sí, Camila. Ok. Camila era la que tenía Arqui, buenas noches. Buenas noches. Disculpen, un favor y una pregunta sobre una pregunta sobre la práctica de mañana. ¿Será que podemos entregarla el viernes? La verdad es un poco por conveniencia personal, porque esta semana he estado un poco ocupada y estoy un poco retrasada con la práctica. Entonces, ¿será que podemos entregarla hasta el viernes en la tarde? ¿Qué dice el resto? Yo soy tan mala que no quiero. sí, Arqui, por favor. ¿Qué dicen Sí, el Arqui, no hay problema. Porfa, Arqui. Ya. Yo no me hago problema. Puedo cambiar la fecha para el día viernes. Los que ya la tengan lista y ya la quieran entregar, la pueden entregar, no hay ningún problema. Pero entonces la pondremos como fecha tope el día viernes. Muchas ¿Sí? gracias, Arqui. Listo. Por favor, muchas Gracias, gracias, Arqui. Arqui. Listo, perfecto. Bien, hay personas que tengan consultas acerca de esta última práctica o de esta infografía para que hagamos una cuarta reunión. Arquitecta, disculpe, yo tengo una duda Dime. de la tercera práctica. Ya la entregué, me equivoqué de fecha y quizás la podría revisar. Quería saber si es hasta ahí nomás el trabajo o es que tengo que hacer algo, o es que hay que hacer algo más. Ya. ¿Quieres que te la revise Sí, ahora? sí, por favor. Solo aunque sea la última hoja. A ver, veamos aquí. Espero que no se corte. A ver, veamos. Oh, ya me ha botado. Deme un ratito, esperemos.
Ahora sí. A ver. Es la práctica de gráfica de psicométrica, ¿no? Sí, cierto. Ya. Tengo 4 enviados. ¿Cuál es tu nombre? Claudia Santa Cruz. Svetlana. Edgar. Carmiña Montesinos y uno más, creo. ¿Dónde está? A ver, aquí veremos. No. Aquí está. ¿Dónde estás? Claudia Yesenia Santa Cruz. Arriba estaba. Aquí está. A ver que termine de cargar. Ya. Tienes las temperaturas máximas y mínimas. Ya. Sí. Este es temperaturas también. En la página 2 tienes humedades. En realidad las humedades que has sacado ya, máxima y mínima, ¿también las has sacado? Sí, me aparecía en esa página el promedio más húmedo, el menos húmedo, pero luego para el psicométrico hice de los meses, ¿no? Exactamente, Sí. de los meses nomás tienes que ver, ¿no ve? Del mes más cálido y el mes más caliente y el mes más frío, que no necesariamente equivalen a los solsticios, les había dicho, ¿verdad? Entonces en este caso nos tenemos que fijar en el mes. Ahora, en tu gráfico psicométrico, a ver qué has hecho. Aquí está. Entonces, esta es la que has tomado para el frío. Ahí está tu cuadro de enero. Sí, ¿no ve? Este es de 2 grados y 19. 2 grados y 19. Y este de 20 y 36. ¿Cuáles son las estrategias que has tomado? Para frío, ganancias. Ahí está en el abajito, más abajo ahí están. Perfecto, es perfecto. Hasta ahí es la práctica. Ya. Creí que había que hacer más. No. Ya está bien. En base a estas, fíjate la clase 3 y esta clase 4, hemos hablado de todo esto. Entonces, en base a esto, tienes que definirme tus estrategias. ¿Ya? ¿Cuáles son las que vas a utilizar? ¿No? Y, obviamente, cómo va a estar ubicado tu proyecto en base a la orientación que tenga y las fachadas que tengas que cuidarte, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya está bien, gracias a ti. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué pasa? Arquitecta, Dime. en la práctica 4 menciona tabla de Micenar. Sí. ¿Cuál es esa? Es esa que estábamos viendo, es de Gibboni y Micenar se llama. Ya.
Bien, si tienen dudas me dicen, voy a seguir admitiendo para que vea sobre qué puedo yo compartir para que absorbamos todo. Bien, los que tengan dudas pueden decirme para que vea cuál voy a compartir o qué voy a compartir. Aquí, Dime. sí, aquí, una preguntita. Con respecto a la práctica 4, no sé si entendí bien.